esta computadora. Perfecto. Bueno, entonces solo era un recordatorio para mí de que, y sí sirvió, ¿eh? De que las sesiones se van a grabar. Y entonces, para los que pues no pudieron conectarse ahorita, contacten tanto a Mario como a mí para que les facilitemos las grabaciones de cada día. Y bueno, ya les recuerdo otra vez más, ¿no? Sean todos bienvenidos y vamos a después hablar de la presentación del EPEC, quién es, qué es y qué hace EPEC. Hace una breve semblanza sobre quién soy yo, el curso y ya vamos al tema que es el encuadre general o lo que pretende esta sesión. Y voy a dejarle la palabra a Mario. Por favor, Mario, ¿nos puedes apoyar comentándonos sobre el EPEC? Sí, Sinclair, pues bienvenidos a todos. Yo soy Mario Piña, de muchos pues nos comunicamos por mensaje y bueno, me da gusto escucharlos, ¿no? Conocer su interés por estos espacios, no solo por el curso, sino en general por la teología y por eso creo que vale la pena decir, ¿no? Del EPEC, del Espacio Popular de Exploración Cristiana, un espacio formado por diferentes jóvenes que en general estudian entre teología, filosofía, humanidades, antropología, historia, arte, y bueno, pues es un recurso para nosotros estudiar y compartir, ¿no? Entre todos estas áreas. Ya digamos que este proyecto lleva como 4 años, 2 sobre todo en que ya ha tomado más forma. 2 años estuve en Coyoacán, ahora llevamos 2 en la Roma Norte y ahora por estas plataformas, ¿no? En línea. Es de los primeros cursos de este tipo, breves, ¿no? Por lo regular teníamos un esquema en el que queríamos abarcar lo general de la teología y de la filosofía, de la espiritualidad, de la psicología, historia de la iglesia y análisis de la realidad, como dice ahí en la imagen. Pero bueno, este curso ojalá y sirva, ¿no? Para dar a conocer, ¿no? Otros espacios que integran en total un proyecto de desarrollo completo, ¿no? Pensando en profundizar sobre nuestra fe, profundizar sobre nuestra relación con la sociedad y con las otras personas, ¿no? Y sobre todo, bueno, por este interés religioso, también conocer un poquito más de la revelación, ¿no? De la teología, de la iglesia, ¿no? De la espiritualidad. Y bueno, hemos estado asociados a congregaciones, también Sinclair lo mencionaba, el tercer profesor que van a tener. Segundo, Abel Pacheco, es un religioso de la congregación, se llaman Hijos de la Caridad, que se dedican a la pastoral obrera. Y bueno, él es filósofo religioso y ahora está acabando teología en la Universidad Iberoamericana. Y también, bueno, mencionarles, creo que eh, algunos de los que están conectados también participan en los cursos regulares que tenemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora estamos llevando los cursos de teología decolonial, de teologías contemporáneas, que también lleva Sinclair, esa materia, y un taller de espiritualidad y desarrollo humano. Entonces, bueno, se los comentará seguro Sinclair ahora. Y bueno, eso es en general. También pues, los invitamos, algunos ya lo conocerán, la página de Facebook, quizá por ahí se informaron de este curso. Tenemos una página también web de internet donde ofrecemos talleres para diferentes espacios, pueden invitarnos a su parroquia o a algún grupo a dar temas de todas estas áreas. También tenemos otros cursos en línea a los que pueden acceder de manera gratuita, algunos otros que serán anunciados o que se pide también una cooperación voluntaria, ¿no? Entre los cursos gratuitos hay de espiritualidad, en fin, eso. Pues ya, son muchas las plataformas, también por Instagram, Twitter nos pueden seguir y yo creo que es todo y pues muy contento de verlos, de ver tanto interés y también, bueno, un poco la propuesta de esto, del EPEC, va por la horizontalidad que se logra a través de la confianza. Entonces, siéntanse en confianza, las dudas que tengan, si no es en esta clase, pues ya después por mensajes o lo que quieran, ¿no? Si tienen inquietudes de otros temas, con mucho gusto. Y también quería aprovechar para anunciar algo, ¿no? Que ya habíamos comentado con Sinclair. Bueno, como saben, este taller dura 6 sesiones.
van a ser este mes y la semana del próximo mes, pero también ya les daremos más información. Tenemos pensado lanzar un curso de Apocalipsis, ahí está, del libro del Apocalipsis para el próximo mes, que también estará a cargo de Sinclair Velázquez, su profesor, y también de Mariel Fernández, una especializada en teología bíblica. Entonces, pues ya, es todo. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Mario, por esta bienvenida y presentación general del EPEC. A todos les recuerdo una vez más, sean bienvenidos y también, pues, recuerden que tenemos muchas actividades a las que pueden irse sumando, tanto las gratuitas como las que no son gratuitas, como esta, porque pues incluye un poquito de más preparación. Bueno, no quiere decir que no. También quisiera subrayar que hay algunos proyectos internacionales que se están llevando a cabo. Por ejemplo, del lado izquierdo puse, ahí está la imagen de una videoconferencia en donde José Sols Lucía nos compartió la introducción al pensamiento de este gran filósofo jesuita mártir en El Salvador, Ignacio Ellacuría, y el video lo subió Mario a la página de Facebook del EPEC y a YouTube, pueden checarla ahí también. Y a partir de esta iniciativa se creó o está en proceso de creación un seminario internacional sobre discusiones de los asuntos teológicos tratados por el pensamiento de Ellacuría. Y también estamos impartiendo un curso de patrología de la mano o acompañado por el doctor Orlando Solano de la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia. Ahora, él tiene varios proyectos de patrología y pues ahorita comenzamos con este curso introductorio. Sin embargo, la propuesta tanto de él como del EPEC es continuar con otros cursos de patrología ya más especializados, así es que acérquense a las distintas redes del EPEC o las personales para que vayan viendo pues, los horarios distintos y demás. Estos son los cursos que ya les comentó Mario, que van a estar desarrollándose. Los invitamos también. Ahora, para esta sesión, lo que pretendemos va a ser esto, ¿no? Lo que dice hasta arriba, presentación del curso, objetivos generales y límites. Voy a hablar un poquitito de qué significa o qué vamos a entender aquí por angelología y demonología. Por lo tanto, como dice en medio ahí en el encuadre general, diversidad de perspectivas. Es decir, voy a mencionarlas así súper en general, las distintas perspectivas que podrían analizar el tema. Esto lo considero muy importante para que de una vez ni se emocionen tanto, ni se preocupen tanto, como una amiga que me comentó que no quería entrar al curso porque le daba miedo el tema. Pues miren, no vamos a meternos ni con la perspectiva teosófica, que es el espiritismo, ni con las interpretaciones míticas, ¿no? Todas las iconografías feas que hay por ahí en la historia, ni la racionalista. Ya no se escucha. No te escuchas, Intli. No me escucho. A ver. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien también. ¿Todos me escuchan bien? A ver, más bien, ¿alguien más no me escucha? Yo perfecto. Muy bien, sí, Mario, si me pudieras apoyar apoyando a Emma, si me pudieras apoyar apoyando, bueno, no sé. Está bien. Entonces, regresando un poco al tema, Emma, por favor, acércate a Mario y a ver si se puede revisar esto del audio. Qué bueno que los demás me siguen escuchando. En pantalla lo que tienen es solamente las diversas perspectivas que pude poner, porque hay muchísimas más, pero yo creo que son las más importantes que analizan el tema, sobre todo los demonios, no tanto los ángeles. Bueno, la iconografía con respecto a las interpretaciones míticas, pues sí, es más famosa, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que sí es importante decir qué es lo que no vamos a tocar, que es esto, ¿no? Para la sesión 2 y todas estas introducciones súper rápidas de qué es lo que vamos a ver en las otras sesiones, lo pongo porque varias personas me preguntaron de qué va a tratar entonces este curso. En la sesión 2, que es la próxima semana, vamos a hablar sobre los espíritus angélicos en la tradición hebrea. Y de aquí sí hay un montón de información. ¿Cuáles son los diablos? ¿Cuáles son los demonios? Y los fantasmas. ¿Y esto por qué es importante?
Pues porque la tradición hebrea es la que está permeando no solo todo el Antiguo Testamento, sino la que va a permear qué se entiende por este tipo de mitología en el Nuevo Testamento. Después nos vamos a meter un poco con el periodo patrístico, que el periodo patrístico, así a grandes rasgos, se le considera como el periodo de la escritura teológica o los filósofos y teólogos que analizaron lo divino en los primeros siglos de nuestra era. En otras palabras, son los primeros filósofos o intelectuales que fueron reflexionando sobre el misterio de lo divino. Entonces, específicamente en el cristianismo y cómo se fue desarrollando y cohesionando el cristianismo mismo. Por lo tanto, pues es importante enfocarnos en esta sesión 2 y para las que faltan, en las ideas propias de los escritos bíblicos, porque esa es la perspectiva que va a retomar la teología en nuestra época. Para la sesión 3, miren qué bonita tierra le puse ahí al lado, sobre la aventura angelical, ¿no? Ya metidos en el periodo escolástico, ¿quién me recuerda? No, no me lo recuerden porque son muchos participantes. El periodo escolástico, vamos a decir, desde el 1100, 1200, en el año 1300 máximo, fue la época en donde más se analizó el tema y entonces vamos a tratar de ver a grandes rasgos por qué y qué se decía. Por eso los temitas que están aquí después. Existen los ángeles y luego a partir de la reflexión del periodo escolástico vamos a tratar de traer esos temas hoy. Y por lo tanto tenemos que pensar en la creación, vocación y felicidad supernatural de los ángeles. Y como estamos hablando de ángeles, por eso vamos a hablar de los demonios. Entonces nuestro curso no se va a enfocar en los demonios como tal. Espero que no se vayan muchos escuchando esto que les acabo de decir. Para la sesión 4, que va a ser la final conmigo, voy a darles una pequeña introducción a los análisis teológicos actuales, ya un poco más complejos, ¿no? ¿Cuáles son las jerarquías celestiales y por qué? Frente a las jerarquías celestiales se construyeron en la historia jerarquías demoníacas, entonces pues también se va a estar retomando, solamente como enunciándose, pero sobre todo nos vamos a tratar de enfocar en los ataques del enemigo, por lo tanto vamos a tratar de analizar desde la teología quién es un enemigo en términos espirituales. Vamos a hablar de Jesús el Cristo como jefe de los ángeles desde la teología y por lo tanto el resumen es esto: cosmología, cristología y angelología. Para la sesión 5 y 6, como les comentaba, son las sesiones de regalo, en donde el profesor Abel Rodríguez Pacheco, el 30 de julio, nos va a comentar sobre la mentira de Satán en la teoría mimética del filósofo francés René Girard, un acercamiento filosófico-teológico. Es bien interesante este tema, así es que piérdanse las mías, pero la de él va a estar bien buena, no se la pierdan. Y todavía más buena la de Elías González, la sesión 6. Él va a hablar sobre dos banderas, dos dinamismos, la mística, el mal y el pecado que no se perdona. Un pequeño detalle con la sesión 6, como el profesor Elías tiene una clase después, la sesión 6 va a ser unos 15 minutos antes, es decir, 7:15. De todos modos, les voy a estar recordando. Y pues también vale mucho la pena esta sesión. Ahora, vamos pasando ya a nuestro tema, angelología, ¿no? Y vean qué bonitas imágenes les puse ahí. Y es que creo que es bonito empezar con esto porque son los ángeles que a mí me parece que son más de uso popular, ¿no? El ángel de la guarda y el custodio, que es a veces se considera que era el mismo. ¿Quién es el custodio? ¿Qué custodia? ¿Qué significa custodia y cómo se relaciona con los asuntos espirituales? En una época de la historia se les llamaban los servidores de Dios, a los ángeles, y cuáles son los ángeles caídos, y entender que los demonios en realidad son ángeles caídos, y por lo tanto el estudio de la demonología depende intrínsecamente de lo que estudia la angelología. Entonces, esto lo digo para que desde ya vayamos encuadrando nuestro estudio desde la perspectiva de la teología. Y miren aquí,
quise poner a este papa, al obispo de la Iglesia Católica, de la religión cristiana, y dijo algo bien interesante. Él decía en algún lado, ya les pondré la referencia después, el ángel guardián sí existe. No es un fantasma, sino es un compañero que Dios ha puesto a cada uno en el camino de la vida. Esta no es una doctrina sobre los ángeles un poco fantasiosa, no, es realidad. Lo que Dios ha dicho es esto. Yo envío un ángel ante ti para custodiarte, para acompañarte en el camino, para que no te equivoques. Ahora, recuerden un poquito lo que les dije al inicio de la clase. Hay diversas perspectivas de análisis del tema, ¿no? Entonces, uno trate de entender esta frase del Papa. ¿Desde qué punto de vista está hablando él? ¿Desde el punto de vista histórico? ¿Desde el punto de vista espiritista? ¿Desde el punto de vista teológico cristiano? ¿Desde el punto de vista espiritual? Ahora, todo esto lo estoy poniendo no para darles la respuesta, lo estoy poniendo para que desde ya ustedes cada vez que encuentren alguna frase, alguna imagen, alguna metáfora sobre lo demoníaco o lo angélico, piensen inmediatamente en que necesitamos hacer un análisis y distinción de perspectivas porque nos va a ayudar a comprender mejor el hecho, el evento, la afirmación y demás, ¿no? La manifestación. Si se dan cuenta en la frase, dice, es una realidad. La filosofía nos ayudará a preguntarnos, pero a ver, ¿qué es real? Lo real es lo manifiesto en los sentidos, en el espacio y el tiempo, o lo manifiesto también es lo que se expresa en términos de los sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos internos? A ver, díganme, ¿cuáles son los externos? Vista, luz, tacto, ¿qué luz, Vista, oído, tacto, gusto, no sé. ¿Cuáles son los sentidos internos? Si desde ahí ya no me saben decir tantos, pues los invito a checar ahí en San Wikipedia cuáles son los sentidos internos y ahora piensen, a final de cuentas, entonces, ¿qué es lo real? Y desde un análisis de la realidad, preguntémonos, ¿los ángeles son reales? Ahí está para reflexión y como nos dice Ana Luz en el chat, revisemos Éxodo 23:20. Híjole, no me he aprendido la Biblia de memoria, entonces ahí te la debo, Ana Luz. Pero no estaría mal que nos lo pongan ahí, qué es lo que dice según las distintas versiones y traducciones. Pero aprovecho para recordarles a todos los que están ya conectados, ahí está el chat también de Zoom, por si quieren usarlo, para preguntarme cosas o quejarse. Bueno, las quejas envíenselas a Mario. Y miren, ahí puse unos angelitos bien bonitos. Las preguntas otra vez se las recuerdo. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de análisis? Y sobre todo, las que nos importan. ¿Cuál es la distinción del acercamiento teológico al tema? Y esto nos lleva inmediatamente a preguntarnos, entonces, ¿qué es hacer teología? Y desde ahí, ustedes pregúntense qué tanto saben de qué es lo que hace la teología. Se las voy a complicar un poco más para que se vayan muy divertidos buscando. ¿Saben qué es hacer la teología? La teología es ciencia. ¿Y por qué ciencia? ¿Y por qué importaría saber si es ciencia o no? Y demás. Así a grandes rasgos yo les quiero dejar estas ideas como reflexión. La teología es un intento de un discurso humano sobre reflexionar aquello sobre lo que puede decir, sobre lo divino, no sé, algo por ahí, ¿no? Obviamente tiene sus métodos, hace sistema de esos métodos, tiene unas reflexiones programáticas y afirma con respecto a afirmaciones argumentadas, lógicas, secuenciales y demás. Entonces, si se dan cuenta, pues hay mucho que aprender antes de criticar tan rápido a las perspectivas de los teólogos. Lo que quiero decir es que una perspectiva cristiana de la angelología va a depender de muchas áreas en la teología misma, principalmente como en la pantalla tienen ahí, de la exégesis bíblica. ¿Qué hace la exégesis bíblica? La exégesis es un estudio objetivo o con base en herramientas de la narrativa, de la semántica, de la semiótica, de la semítica,
hace alusiones a los quiasmos, a las metáforas, a la alta crítica, la crítica baja y demás métodos para entender el texto bíblico en su contexto, cuando se escribió, para su público específico, quién fue el autor, en qué idioma escribían y demás. Por lo tanto, una herramienta básica de la angelología cristiana es acercarse a lo que dice la exégesis. ¿Por qué? Porque necesitamos en este discurso de la angelología entender cuáles fueron los motivos de escribir, cuáles fueron los contextos sociales, antropológicos de la época en la que el escrito bíblico nos está comentando sobre algún ángel. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy bonito que a mí me gusta. El ángel, por ejemplo, el tipo de ángeles que aparece en el Isaías, en el Antiguo Testamento, un ángel con 3 pares de alas, que es un ser que se le aparece en las estas imágenes, ¿no? de Isaías. ¿Por qué tiene 3 pares de alas? ¿Y por qué es entonces tan distinto, por ejemplo, al ángel de la Anunciación con María? Y decía un profesor mío hace años, imagínense a la pobre María, está ahí haciendo el mole, ¿no? Los frijoles para que coma José. Y se le aparece un bicho grandote con forma de humano, con unas alas enormes que no se cae, está volando. Y entonces me gustaba mucho esta reflexión porque él decía, esta antropomorfización del ángel está bebiendo de la tradición sumeria y babilonia y de los asirios. ¿Por qué? Pues porque el pueblo hebreo tenía contacto con los asirios y entonces lo que les quiero decir con todo esto es que el texto bíblico es muy rico en contexto, no es independiente como es obvio en las áreas humanas, en el transcurrir de la época, de los años, y eso es algo que debemos de tener en cuenta con respecto a las imágenes que se usan dependiendo de qué libro bíblico estamos analizando. No es lo mismo ver el ángel de Isaías que años después analizar el ángel de la Anunciación con María. Y eso es por lo menos interesante y divertido. Ahora, volvemos a nuestra pantalla. Angelología cristiana. También usa, una herramienta principal es la teología sistemática, que es poner en contexto las reflexiones que ha analizado de la exégesis y de la hermenéutica y ponerla en relación con las demás propuestas de la teología. Por lo tanto, lo que quiero decir con este recurso de la teología sistemática es que hablar sobre ángeles y sobre demonios necesita, al final, desde la teología, agarrarse de todo el sistema. No te voy a hablar del dedo, de la mano, sin hablarte de que depende de la mano, depende del humano, y el humano es tal cosa. La teología patrística. ¿Qué es la teología patrística? Pues como ya les había comentado, es el análisis de los escritos teológicos de los escritores de los primeros siglos. Y, por cierto, es un análisis bien interesante. Entonces, aquí podemos ir viendo el desarrollo y evolución de las ideas que tenían sobre los fantasmas, los ángeles, quiénes eran los demonios y quiénes los diablos y demás, ¿no? Por lo tanto, tenemos que acercarnos, obviamente, a la historia de la iglesia. Después, ¿cómo interpretaban eso en términos místicos? Que ahí está la teología mística. Y al final, pues, en términos escatológicos, es decir, al final de las épocas, de los tiempos, en los últimos tiempos, en los últimos eones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos vamos a poner en contacto con ángeles o no? Y a final de cuentas, pues yo creo que un buen resumen de lo que hace la teología es esto que está ahí abajo. Estudia la naturaleza, la clasificación y la función de los ángeles. Voy a hacer una pequeña pausa de 5 segundos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O quieren que repita algo? ¿O le seguimos así de rápido? No, nada. ¿Todo bien? Más bien, alguien que tenga alguna duda, abra su micrófono. ¿No? Perfecto, entonces le seguimos. Recuerden estas sesiones introductorias para que tampoco se abrumen tanto. Etimología. Podemos encontrar la etimología ahí en internet, no se preocupen. Yo quise retomar que
esto, que aparece la palabra en griego porque está traduciendo al hebreo. Y desde aquí ya nos metemos en líos y en cosas bien interesantes. El griego, que en griego dice ángelos, y le puse ahí la palabra en griego para que vean que sí viene del griego, y se traduce al castellano como mensajero o pastor. Entonces, el ángelos es un mensajero. El ángel es un mensajero. Ahora, el término griego en las escrituras traduce al hebreo. El hebreo es malak o malakim, o hay muchas vertientes de cómo se usaba el malak. Y se traducía para el hebreo en el castellano como el delegado, mensajero, embajador, enviado, mediador, nuncio. Y esto, bueno, es casi lo mismo que en el griego. Pero lo curioso para mí es que en el castellano a veces el ángel olvida esta etimología, olvida que el ángel es un mensajero. Y esto me lleva a recordar que, por ejemplo, en la exégesis bíblica, en el análisis de los textos del Antiguo Testamento, uno puede ver en textos, por ejemplo, como en el Éxodo, que hay algunas frases muy padres como el ángel de Yahvé. No sé si ustedes lectores se han encontrado con esto. Y pregúntense, ¿el ángel de Yahvé es su mascota? O sea, andaba ahí con él, caminando por todos lados. ¿Quién es el ángel de Yahvé? Ahora, recordemos, para el pueblo judío, para la tradición hebrea, que es un pueblo de tradición semita, es bien importante hacer hincapié en que el Dios, en cuanto que es el ser creador de todo lo creado, es un ser al que se le debe total honor y toda gloria, y por lo tanto está más allá. Y como está más allá, no puedes usar su nombre en vano. Esto ya nos suena muy parecido, ¿no? No usarás el nombre de Dios en vano. Pues esto es de tradición netamente judía. Y lo importante es que estas ideas de no usar el nombre de Dios porque es al que se le debe todo honor, llevó a que en la actualidad, bueno, desde esa misma época, el humano no tuviera plena confianza en usar el nombre de Dios en escrito en vano. ¿Por qué? Pues porque ahí están las mismas escrituras orales. No uses el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque pronunciar el nombre de Dios, y esto les va a sonar muy espiritista, pero no lo es muy judío. Usar los nombres de las personas es evocar a la persona misma y retrotraer la persona al presente. Entonces, decir Juanito hace que la presencia de Juanito esté aquí. Esto está imbuido de mucha espiritualidad. Recordemos, estoy hablando de textos religiosos judíos. Esta idea de que mencionas el nombre de la persona y estás usándola, creo que todavía la tenemos un poquito en los análisis occidentales de la reputación, ¿no? Es algo que en realidad no se ve, pero que es importantísimo para el profesionista. Por ejemplo, yo no me iría a operar del corazón con un cardiólogo que tenga una reputación de matasanos. Pues la reputación para los pueblos de los primeros siglos o de los siglos de antes de Cristo era tan importante que constituía la fortaleza y poder de los pueblos mismos. Por eso vemos muchísimas frases en el Antiguo Testamento del tipo, mi Dios es más poderoso que tú. ¿Por qué? Porque gracias al poder de mi Dios que está respaldándome, puedo conquistar a tu Dios. Y entonces en el Antiguo Testamento vemos todos estos pleitos entre Astarot, Istarte, Malak, Baal y el Dios Yahvé, que es el Dios más fuerte. Fíjense que entonces pronunciar el nombre de la divinidad implica tener el poder de la divinidad, porque está junto a mí. Por eso era tan importante para los personajes del Antiguo Testamento que Dios les diera su nombre. Por eso le decían a Dios, oye, pero me estás enviando ahí con el faraón egipcio, dime por lo menos quién eres, para decir que mi Dios está conmigo. Ahora, años después, por este miedo de invocar el nombre de Dios, empezó a ponerse otro nombrecito para que no usáramos el nombre de Dios en vano. Y en el texto hebreo uno puede encontrar, por ejemplo,
en vez del nombre de Dios, que es Yahvé, puede encontrar Elohim en vez de Yahvé. Y de hecho, en la segunda, Elohim, en la cuarta letra hebrea del nombre Elohim, en el texto por escrito, uno puede encontrar que escriben los hebreos el nombre, la letra que hoy pensaríamos que es una H, la hacen más grande y en letras chiquitas abajo de la H le escriben Yahvé. Y eso es bien divertido encontrar en los textos bíblicos escritos en hebreo. ¿Por qué? Porque hay toda esta ideología detrás de que no puedes escribir el nombre de Dios, porque lo estás usando en vano. Ahora, parte de esta reflexión es el ángel de Yahvé, el Malak Yahvé. ¿Por qué? Porque el Malak, como podemos ver en la pantalla, no solamente es un mensajero, sino el nuncio. Es como hoy tenemos en el castellano una palabra que hace referencia a eso. Como el segundo al mando en una empresa, ¿no? En términos económicos y antropológicos, en el análisis del texto bíblico del Antiguo Testamento, el Malak era no solamente en referencia a un ángel, sino sobre todo en referencia al esclavo pertenencia del dueño de muchas tierras, diríamos hoy el cacique, que tenía que ir a firmar, por ejemplo, documentos oficiales a distintos lugares, y para que el jefe no fuera a todos esos lugares, mandaba a su malak, mandaba a su vicario, es la palabra que andaba buscando. Gracias. Ah, no, nadie me la dijo. Ah, pues yo sí. Sí, podríamos traducirlo como representante, pero la palabra que andaba buscando es vicario. Entonces, el vicario es, en términos por lo menos etimológicos, el mismo, o la firma del vicario pesa lo mismo que la firma del jefe. Así, en el Antiguo Testamento, el Malak Yahvé es el mismo que Yahvé. Y fíjense entonces cómo ya se está usando una figura del Malak. No como un ente, imaginándonos a un ser alado, con alas, ¿no? Sino como el mismo Yahvé que está haciendo cosas. El mismo Yahvé que está apoyando a su pueblo, que está mandando la pared de fuego, que está cuidándoles de que no les dé insolación y les pone una nubecita. Y el que les manda el pan, las conchas del cielo, ¿no? El maná. Y o sea, muchas de estas ocasiones en el texto del Antiguo Testamento, en donde se usa la figura del Malak, hace referencia a Yahvé mismo. Y entonces esto es importante solamente como para hacer referencia a cómo se está usando el Yahvé, el Malak, el ángel, y que después se fue usando como ya la personificación de un ente que ayuda directamente al humano. Eso se los dejo como reflexión ahí para ustedes, ¿no? Cómo esta necesidad psicológica del humano de tener a alguien que me apoye en todo momento de atribulación, de preocupación psicológica y material, y que recurrimos a los ángeles de la guarda. Para el Antiguo Testamento, en los escritos más antiguos, el ángel de Yahvé es Dios mismo. Y desde ahí ya podemos ir pensando, entonces, ¿existen o no existen los ángeles? Desde el punto de vista de la teología cristiana. Ahí anótenle. Si no traen cuaderno, con su pluma ahí en el brazo, pónganle. Y el interés de todo esto es remitirnos a una reflexión constante. Aquí no les voy a dar verdades, además de que yo conozco muy pocas verdades con respecto al tema. En realidad, la mente humana es limitada. ¿Por qué? Pues porque el hombre es finito. Entonces, también entendamos esa otra parte. Una de las funciones de la teología es percatarnos como humanos que la finitud humana puede ir entendiendo pinceladas solamente de lo que la divinidad, entendido más allá del cristianismo, una divinidad por encima de todo humano, nos está ayudando a que entendamos. En otras palabras, hay posibilidad que nos acerquemos al tema desde otros puntos de vista religiosos y demás. Y no están incorrectos. Aquí les voy a dar una pincelada de la perspectiva cristiana. Ajá. ¿Qué es lo que dice esto que les puse en la pantalla?
a grandes rasgos, ¿qué es lo que estudia la angelología? Sobre todo gracias a los análisis de la escolástica, de los filósofos y teólogos de la época del 1200, 1300. Dos cosas. Primero, que los ángeles son criaturas, así con I, aunque se vea feíto. Criatura viene de algo creado y obviamente hace referencia a que no se hicieron a sí mismos los ángeles, sino que son seres que dependen de una fuente original como creadora, y por lo tanto se hace referencia a que el Dios creador los hizo de la nada, y desde cuándo, pues quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el humano no sabe entender estas cosas. Son tiempos inmemorables. Otra cosa que podemos entender desde la escolástica: la rebelión de los ángeles a las órdenes de Satanás produjo dos clases. La clase de los ángeles buenos y los malos. Ahora, no sé si ya les suena esta frasecita, ¿no? Creo que esto ya es de la cultura popular, ¿no? El gran Lucifer, ángel creado, la luz de la mañana, el ser más perfecto y más bello, no tanto como yo, pero pues por ahí, tirándole. El ser más perfecto se reveló a su Dios, ¿no? Y entonces, pues a él se le nombra después Satanás, le salieron unos cuernos, se pintó de rojito, y él fue el jefe de todos los demás seres con cola, ¿no? Entonces, preguntémonos, ¿no?, más seriamente, ¿de qué se reveló? Si le daba todo. O sea, tenía pozole, le daba chamarras bonitas, lo creó era el más querido de la creación. Entonces eso se los dejo como reflexión, porque hemos creído durante mucho tiempo que se reveló y por qué, y sabemos de qué se reveló. Eso es como, ahorita les doy la palabra, ¿eh? Este es bien interesante, ¿no? Como que generalmente no se piensa en esto. Y la otra cosa, preguntándonos después de qué se reveló, la siguiente cosa intrínseca a esta primera duda es la libertad que tenían estos seres. A ver, levantaron la mano Elisa, ¿verdad? Elisa Leal, ¿qué pasó? Cuéntanos. La primera queja del día. La primera queja ya va a sonar a feminismo, pero según yo se revela porque pasa como toda esta situación justo entre Lilith y Adán, y según yo cae porque él dice, yo porque voy a adorar a una persona que trató mal a su igual. Según yo, pero no estoy muy segura. Gracias, Elisa. Desde aquí ya, desde este momento te voy a sacar del grupo. No es cierto. Ok, gracias. Y alguien más había levantado la mano, ¿no? Nada más que no alcanzo a ver. ¿Puede abrir su micrófono la otra persona que alzó su mano? Ana, por querer igualarse a Dios. ¿No? ¿Solo era Elisa? Ok. Bueno. Emma. Muy bien. Les voy a comentar unas cosas como queja a lo que dijo Elisa. No, y para que vean cuál es el intento del exégesis y cuál es la importancia del exégesis y cuál es la importancia de que la exégesis la llevemos de la mano de la hermenéutica, es decir, una interpretación contextualizada de un análisis literario. Lo primero que les voy a comentar como piedra, ahí se las aviento. Y ahorita comento lo del chat. A ver, lo primero es bien interesante toda esta historia. Yo, de hecho, leí el libro de Lilith, o el Evangelio, ¿no? No me acuerdo. Pero pensando en la palabra hebrea de Adán y de el intento de hacer referencia a un primer ser humano, ¿lo consideramos como un ser, como un ente, como un humano, como hoy lo imaginamos? ¿O dónde estamos dejando, por ejemplo, la teoría evolutiva de Darwin? Obviamente no nos vamos a meter con eso. A lo que quiero ir es que lo que hace el análisis exegético es entender el texto en su idioma. Por ejemplo, la palabra Dan viene del hebreo, es una evolución del verbo humanidad, del sustantivo humanidad. Adamá, creo.
en hebreo. Y luego dice, Dios creó a Adán y también Dios creó a Eva. En hebreo, Javá, que es Eva, Javá, una evolución del verbo vivir. Entonces, según los datos de la exégesis bíblica, cuando dice en el texto, Dios creó a Adán y a Eva, nos está diciendo en realidad, en una traducción al castellano un poco más integral, nos está tratando de decir, Dios creó a toda la humanidad viviente, a diferencia de Juan y Lupita, ¿no? Dios creó la humanidad viviente como todos los humanos que viven, haciendo una referencia al origen de nuestra humanidad. Entonces, si por un lado tenemos el análisis del hebreo que nos lleva a entender a los primeros humanos, no como los primeros changos de donde descendemos, y no como los primeros sujetos que se enamoraron y tuvieron descendencia, lo cual nos llevaría a interpretaciones bien complejas, como por ejemplo, sí, Adán y Eva pues era hombre y mujer, ¿no? Y tuvieron a sus hijos. Y sus hijos tuvieron sexo entre ellos y tuvieron a la segunda generación, a la tercera. Y la tercera generación tuvo sexo entre ellos y tuvieron a la cuarta generación. Y entonces toda la humanidad es producto de estos problemas éticos iniciales. Si se dan cuenta, una interpretación de estos primeros ideas nos trae unas complejidades enormes. Sin embargo, si nos adherimos a otro tipo de interpretación como esta, en donde el escritor bíblico intenta mostrarnos solamente que toda la humanidad tiene un origen y ese origen nos convierte en dependientes del que nos hizo, es otro tipo de interpretación. Aquí yo no les voy a decir cuál es la correcta, solamente les ofrezco las herramientas y ustedes vayan a leerle, porque pues es lo mismo que tengo que hacer yo, ¿no? Eso es curioso. Ahora, la imagen de Lilith como metáfora es impresionante, ¿no? Una figura poderosa que ayuda a que se cuestione de manera como espejeándose el ser Adán. Imaginémoslo ahí, el güerito, ¿no? Que se está preguntando. Ah, porque el Adán que nos pintan siempre en las imágenes es güerito, ¿no? No era mazateco ni nada. Entonces, bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo nos ayuda a entender la primer película de los personajes y cuál era la función de esta amante? ¿Y era ángel o era demonio? ¿O era una vampiro, como otras tradiciones literarias por ahí mencionan? Se los dejo nada más como reflexión. Ahora, solo para leer el chat de rápido. El pecado era querer igualarse a Dios. Van por ahí, tienen algunas ideas interesantes. Asiel, Manuel, hola Asiel. Lo que comenta la compañera Lilith figura en la parte bíblica, no figura en los textos canónicos. Y hasta donde yo recuerdo, la noticia más antigua que se tiene del nombre es en el medioevo, es decir, en 1500, por algún texto de un mago. Pero mira, para que no te mientas, si quieres lo anoto por ahí, pero en general como se va usando metafóricamente para dar a entender ideas importantes, ¿no? Desde la psicología y desde, pues como dice Elisa, ya desde ideas feministas coherentes que nos hace mucha falta conocer. Ana Luz. Sintli, ¿podría dar un comentario? Claro, ¿quién eres? Me llamo Eric. Hola Eric, claro. ¿Qué tal? Mucho gusto. De hecho, platicando con algunos amigos judíos, casi por lo general, es a partir del 1500 donde se toma el término Lilith, precisamente, los hijos del hijo, de hecho se le llama a los hijos los lilismos, pero es a través precisamente de un escrito de un brujo, y de hecho ni los mismos judíos aprueban estos textos, porque bueno, no aparece como tú dices en ningún texto, ni siquiera en los apócrifos, que por lo general no hay tantos apócrifos del Antiguo Testamento, sino de otras culturas que hablan de algunas hazañas que lograron ver, pero por lo general, de hecho los mismos judíos rechazan parte del término Lilith, ¿no? Precisamente porque no viene arraigado al inicio a lo mejor de ellos como generación, como tribu judía, no viene ni siquiera ese nombre arraigado. Sí, de hecho, muchas gracias, Eric. Hablas muy bonito. Sí, y bueno, y lo que dijiste es importante.
Lo que estaría interesante sería intentar hacer un recorrido histórico del término, tratar de rastrear los primeros vestigios donde aparece el nombre. Sin embargo, pues a pesar de que es súper interesante, no lo voy a hacer aquí, ¿no? Pero yo creo que ese es lo padre de este tipo de cursos rápidos, ¿no? Que nos permite acercarnos a ideas para que nos vayamos corriendo a investigar después. Y entonces por eso sirve, ¿no? Nos presenta un esquema general y como dice la compañera Elisa Alal, que nos da mucha noticia hoy teórica para elaborar un discurso que no coge ni de feminismos, ni de decolonialidades, ni de otras cosas, ¿no? Es decir, así como el discurso teológico actual debe estar fundamentándose en estos pilares teóricos, también un discurso de la angelología y demonología debe hacer referencia a esto. Acerquémonos entonces a buscarle en cuándo salió lo de Lilith. Yo que recuerden los textos apócrifos, no lo ubico en ningún lado. Sin embargo, bueno, regresando un poco a la pantalla, gracias a todos por distraerme. Es cierto, no, muy bonito que participen. No, regresando un poco a lo que está en su pantalla. A final de cuentas, según esta teoría de que son criaturas hechas por Dios, no se les puede adorar porque son creados. Al único que se le adora es al Dios creador. Ahí están algunas citas bíblicas como referencia a lo que dice. Y el escolasticismo, sobre todo Tomás de Aquino, dijo, pues estos seres son dotados de inteligencia y libertad. ¿Por qué? Pues solamente está analizando la primera rebelión, si es que fue cierta y si es que la podríamos entender como hoy la entendemos, pues necesitó inteligencia y libertad. Y esto ya nos daba pie a ir entendiendo un poco a los ángeles y sus características. Pero miren, de rápido ahí en pantalla les puse unas cosas que también me parecieron muy interesantes. Unos autores piensan que los ángeles fueron creados antes de este mundo visible. PG, ¿qué es PG? Patrística griega, ¿no? O sea, los escritores, como ya les decía, de la época patrística, pero que escribieron en griego. Otros, los padres latinos, ¿no? Dicen que fueron creados después. Unos terceros dicen que fueron creados al mismo tiempo que el mundo, cuya opinión tiene un mayor número de partidarios. ¿Y esto por qué? Pues porque creen que la creación de los ángeles está significada por la palabra cielo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y según otros, porque cuando dice luz, está creando a los seres de luz, por contraposición a los seres de oscuridad. Y entonces cuando Dios creó los seres de luz y la luz, pues creó a los ángeles. Esto lo puse para que uno vaya pensando cuáles son algunas de las fuentes de donde beben los escritores, donde les ayudó a empezar a beber, a reflexionar a partir de estas cosas, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es sacar una consecuencia tras otra en el pensamiento y en la reflexión. A ver, si la Biblia dice esto, es probable que, ¿no? Como Tomás. Si dice que se reveló, por lo tanto, los seres angélicos o espirituales tienen inteligencia y tienen voluntad. Es el modo como han ido a través de la historia reflexionando los teólogos. En la escolástica, al final de cuentas decían, los ángeles son sustancias creadas inmateriales y completas. ¿Por qué completas? Por contraposición al alma, que es incompleta, el alma humana. Ahí puse el latín para que vean que está bien pro este curso. Spiritus Finiti Omnibus no sé qué, Prestantiores, en cuya definición se halla el género próximo. ¿El género cuál es? Espíritu. La diferencia específica es finito, por lo cual se distinguen de Dios, que es infinito. Y cuando se dice que son superiores a los hombres, entonces están distinguiendo las almas angélicas de las almas humanas. Ahora, solo puse esto en la pantalla para que uno vaya viendo que estos son el tipo de definiciones escolásticas con las que se iba trabajando y que al final hoy heredamos esta comprensión de un ser angélico que es espiritual, finito, distinto del alma humana y superior además, ¿no? Y entonces, ¿por qué superior? Pues porque consideramos que el uso de la inteligencia y la voluntad sin
estar atado al cuerpo, como el humano, los hace superiores. Entonces, vean que todo esto lo puse no para decirles que eso es lo que cree la teología hoy. Lo puse para que veamos qué es lo que se estaba manejando en esa época. Otra época de la historia con los racionalistas, por ahí del siglo XVII, ¿no? Negaron todo lo de los ángeles y todo lo sobrenatural como personificación de atributos divinos. Esto es interesante porque algunas ideas racionalistas fueron las que, la fuente del pensamiento psicológico sobre lo demoníaco y lo diabólico. Lo sobrenatural como personificación de atributos divinos. Y los empiristas, igual en esa época, negaban todo tipo de ángeles y decían, es una afirmación de almas separadas de los cuerpos o espíritus, no son ángeles, son almas que estaban en los humanos y que cuando murió el cuerpo andan por ahí volando. Ahora, yo no me voy a meter ni con los racionalistas ni con los espiritistas, porque ni conozco una ni la otra, ni nos interesa en este curso, pero sí porque me parece muy interesante cómo fueron el germen de lo que después fue desarrollándose en estas otras áreas, ¿no? Y obviamente textos espiritistas, pues hay un montón. Uno le busca ahí demonios y pues encuentra hasta cómo invocarlos y demás, ¿no? Pero ¿a quién están invocando, no? Eso es lo que intenta hacer la teología bíblica. Antes de querer invocar algo, ¿existe o no existe? ¿No? Y luego ya ves con qué. Y se acuerdan que les voy a poner, miren, así de rápido, que esto, la letra A, ¿qué es lo que habían trabajado los escolásticos? La naturaleza de los ángeles es que A, son criaturas. La segunda cosa importante es esto. B, son criaturas espirituales, son espíritus, ¿no? Y voy a leer esta diapositiva larga. A diferencia del hombre, no están limitados por las condiciones de naturaleza o física. Y aquí recordemos que están hablando desde Aristóteles y obviamente Santo Tomás en la escolástica. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza humana es una sustancia que no vemos, como por ejemplo no vemos el color rojo caminando, sino que el color rojo lo tiene siempre una sustancia, por ejemplo, una mesa roja, ¿no? Y entonces la sustancia tiene accidentes y estos accidentes se manifiestan en la realidad visible. Refiriéndome otra vez a mi metáfora de la mesa tiene una sustancia que es lo que hace que todas las mesas sean mesas. Y tiene muchos accidentes, como por ejemplo número, una mesa o 5 mesas. Tiene peso, tiene ubicación geográfica, tiene color, tiene alteridad y demás. Todas estas cosas vienen de Aristóteles, que retoma Santo Tomás. Entonces, cuando los escolásticos aplicaron esta misma metafísica filosófica al entendimiento de los seres espirituales, dijeron, oye, pues si los ángeles no tienen cuerpo, ¿cómo vamos a distinguir un ángel de otro ángel? No vamos a saber si hay uno guapo y uno feo. No vamos a saber si hay un ángel más alto que otro. ¿Por qué? Porque los accidentes son propios de la materia. Fíjense cómo ya nos está dando pleitos todos estos análisis filosóficos, ¿no? Específicamente de la metafísica aristotélica. Entonces, lo que llegaron a decir después en la escolástica fue, si los ángeles son espíritus por naturaleza, es decir, si los ángeles no tienen cuerpo, entonces cuando uno menciona ángel, está diciendo todos los ángeles, solo hay uno. Y cuando menciono otra cosa que no sea ángel, como por ejemplo arcángel, estoy mencionando un segundo ser distinto del ángel. Y este segundo ser, por ser espiritual y no tener limitaciones materiales, agota toda su especie. Es decir, no puede haber miles de ángeles, ni miles de arcángeles, ni miles de serafines, ni todas las potestades y legiones y demás. Y tampoco de demonios, ¿no? Lo que es para arriba es para abajo. Entonces, ya nos está dando pleitos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, las distintas visiones de Isaías, de Daniel y de todos estos de todos estos tipos que tenían un montón de visiones bien padres, bien apocalípticas,
pues ellos mencionaban coros, ¿no? Y potestades de varios seres ahí reunidos cantándole a Dios, cantando rock, para que estuviera feliz la historia, ¿no? Porque por ahí dice un gran autor, Karl Barth, un teólogo de nuestra época, bueno, 1970, ¿no? Y demás, decía, cuando los angelitos están frente a Dios, están tocando a Bach. ¿Por qué? Porque es solemne, es seria la cosa. Y cuando Dios se va, porque ya terminó la misa, los angelitos empiezan a tocar a Vivaldi y Dios los ve escondido atrás de una cortina. Está bien divertido, ¿no? Y yo creo que para eso nos sirve también la teología, para entender a todo este tipo de relaciones entre los seres creados y las emociones que la divinidad nos ha permitido desarrollar. ¿Y esto por qué? Pues porque la divinidad entonces funge como aquella que nos da posibilidad de. Ahora, si nosotros analizando la potencialidad de emociones que tenemos como seres creados, seres humanos creados, y todo este tipo de desarrollo emocional y espiritual lo vemos como camino a una perfección, ¿cómo no podemos pensar que así y que en el mismo grado, o más bien en un grado todavía mejor, lo tienen los ángeles? Si son superiores, seres superiores a los humanos. ¿Ven cómo ya se está poniendo padre el análisis? Si nosotros creemos como humanos y seres creados que estos elementos de desarrollo de la paz, tranquilidad mental y espiritual son las que perfeccionan a nuestro ser, los ángeles que no dependen de las limitantes materiales, lo desarrollan en sumo grado. Por lo tanto, eso analizado con los ángeles. Ahora, analizado con los demonios es la posibilidad que tengan los demonios de acercarse a la divinidad está más lejana que la que tenemos los hombres, como hijos consentidos, criaturas de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en grado sumo están separados de la divinidad. Y por lo tanto, esta historia humana graciosa desde el medioevo, de que uno puede luchar contra el demonio y de que uno puede, incluso a partir de todos estos grimorios en donde le mandas al demonio a hacer algo, pues es hasta gracioso, ¿no? Cómo el hombre osa pensar que va a tener poder por sobre un demonio solo pintando con gis en su piso y poniendo una veladora comprada en el Walmart, ¿no? Pero bueno, eso es pues porque a mí me parece muy gracioso. Bueno, los espiritistas me dirán, no, espérate. Si leemos las clavículas de Salomón, ahí sí nos dice qué tipo de espadita comprar y qué tipo de capa y demás. Entonces, esto tiene muchas cosas bien interesantes, ¿eh? No estoy diciendo que no. Solo estoy diciendo que si este análisis de los seres creados nos lleva a pensar que no están limitados, como los humanos, por la materialidad, por lo tanto, van a aparecer y desaparecer a voluntad, van a viajar con rapidez inimaginable, casi como Harry Potter, sin empleo de escobas. Y esto es bien interesante porque vean cómo hay en todo discurso humano una limitante humana obvia. Viajar, por eso lo puse con comillas, viajan. O sea, es una metáfora humana, ¿no? Pensamos que viajan, pero si son seres espirituales, ¿viajarán? ¿O están en todos lados al mismo tiempo? Viajan con rapidez. La rapidez no es de los seres creados. Aristóteles define el movimiento un paso del punto A al punto B y un desplazamiento en el tiempo. ¿Quién nos recuerda qué es lo que decía Heidegger? Los seres creados estamos limitados por el espacio y el tiempo. El Dasein, el ser que está aquí, depende totalmente del espacio y del tiempo. Aristóteles nos dice, Mónica, que está viéndome del otro lado, no puede estar aquí en donde yo estoy porque yo estoy en este espacio. Son limitantes obvias de las criaturas, de los seres que tenemos dependencia a lo material. Los espíritus, ¿cómo es posible que dependan de estas
cuestiones de las que sí dependemos los creados y los que tenemos cuerpo, y que luego le atribuyamos este tipo de cosas como que pueden viajar y además lo hacen rápido. Es más, ¿cómo diríamos? ¿Viajan caminando? ¿O corren rápido? Todas estas imágenes son limitantes de la mentalidad humana. Y todo esto se los pongo para que uno ya vaya pensando, si sí existen los ángeles, uy, la mente ni siquiera lo puede comprender. Si sí existen los demonios, cuidadito, porque de plano ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? O sea, vemos lo impactante que podría llegar a ser este tipo de seres creados. Ahora, si vamos entendiendo cómo nos podría impactar estos análisis, ¿qué más podríamos pedirle al ser que creó todo? Que es la divinidad que está detrás, ¿no? Ni siquiera podemos ponerle la barba que le ponen a Dios en todas las pinturas, ¿no? Es algo más allá de nuestra mentecita. Y por eso hasta el final puse, tienen la capacidad de asumir la forma humana con el objeto de que su presencia sea visible para el hombre. Esto que lo dice el Génesis se me hizo muy interesante porque a final de cuentas está sirviendo a un objetivo. ¿Se acuerdan que lo decíamos desde el inicio? Si el objetivo básico del ángel es ser un mensajero, su capacidad de asumir el mensaje es casi que el objetivo de su vida. Y casi que después de estos análisis de la escolástica, hoy podríamos decir, entonces un ángel entendido como un mensaje de Dios, no solamente es un bicho grandote con alas, sino un accidente automovilístico, una muerte de un ser querido, un evento catastrófico pandémico, un contacto con mi ex de la primaria. Todos estos eventos que tengan una implicación en la psique humana, en tanto son mensajeros, terminan siendo, desde un punto de vista espiritual, un ángel de Dios. En otras palabras, podríamos incluso llegar a decir, sí, Dios me lo mandó. Dios hizo que me topara con Changuita, que ay, es que siempre me cae mal, y entonces es un mensaje que trae Dios para que yo mejore o empeore mi relación conmigo mismo, no sé qué. Y bueno, es divertido. Entonces, según lo que ya dije así a grandes rasgos, y ahí puse unas imágenes diabólicas en la pantalla. ¿Hay ángeles niños? ¿Hay ángeles adultos? ¿Hombres? ¿Mujeres? Siempre son hombres, ¿no? Yo no he visto ahí las imágenes de mujeres, ángeles con atributos femeninos. ¿Tienen alas entonces? ¿Tienen cuernos y bigote como el Eugenio Derbez de ahí de la pantalla? Si se dan cuenta, pensar en un tipo demoníaco como este o como cualquier película hollywoodense, por más miedosa que sea por más miedo que infunda la película, terminan siendo limitantes humanos. Pensar en un ángel como niño, en el angelito que puse la imagen de la pintura de Da Vinci y de todo, de Rafael y de todos los grandes artistas en el mundo, y pensar en estos diablos que puse en la pantalla, o sea, terminan siendo cosas a las que remite el humano por su limitante material, su mente finita. Sí, Moni, son asexuales. Ahora, por ejemplo, los 3 pares de alas que tienen los ángeles del Isaías en el Antiguo Testamento, los primeros hacen referencia al contacto con lo trascendente o espiritual o divino. El segundo par de alas hace referencia al contacto con la tierra o lo creado. Y el tercer par de alas, según Isaías, con ese par de alas se tapan el aparato sexual para hacernos entender que un ángel, imaginado desde la visión de Isaías, no tiene sexo. Entonces, también vayamos agarrándonos de la exégesis. Muchas de las imágenes de los escritos bíblicos utilizan metáforas para dar a entender cosas que ahí está en la psique humana y que no podemos expresarla de algún otro modo, más que con pues pretensiones metafóricas y simbólicas. A final de cuentas, eso es lo que hace la teología, acercarnos a partir de símbolos y de signos a lo divino, porque no podríamos hacerlo de otro modo.
Marifer, levantaste la mano. Te doy chance de hablar. Adelante, hola. Hola, solo quiero hacer un comentario conforme a lo que yo he estudiado. Un ángel sí es superior al ser humano en cuestión a una inteligencia, digamos, porque es, por así decirlo. Pero en amor, el ser humano, el ser físico, digamos, es superior a un ángel en cuestión humano. Bueno, si lo vemos desde la religión católica o alguna religión parecida, digamos, el simple hecho de comulgar y poder, entre comillas, voy a decir, comer al cuerpo y la sangre de Cristo, es un amor exclusivo del ser humano que tiene Dios con nosotros. Y los ángeles solamente lo ven y se arrodillan ante él. Cuando se manifiesta la Virgen de Fátima, menciona esa parte cuando hace una visión del cielo, están los ángeles. Y como bien lo pusieron en el chat, no vi quién, pero los ángeles son asexuales. Los ángeles no puedo decir, sí, mi ángel es mujer porque yo soy mujer, ¿no? O un hombre porque él es hombre, o un niño porque es niño. Y también a la vez pienso que los ángeles no se mueven o con rapidez o viajan, o como de, yo estoy en Chalco y el ángel fue por mí a Chalco, ¿no? Sino que ellos acompañan porque están en un contacto con nosotros, digamos, vienen como en un paquete completo, por así decirlo, que son un acompañante, es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vuela, o el Espíritu Santo ni siquiera sabemos cómo es. La misma Biblia dice, en forma de, más no dice, es una paloma, ¿no? Y ya, solamente quería hacer mención de esto, de que lo personal, por lo que he visto y he estudiado, los ángeles son, en cuestión de ciencia e inteligencia, superiores a un ser humano. En el amor, nosotros somos superiores porque podemos comer, digamos, a la Eucaristía. Y ya, gracias. Gracias, Marifer. Como consejo, revisa tu micrófono porque te fui escuchando cada vez menos y aparte se cortó un poquito. Sin embargo, creo que sí entendí las ideas generales de lo que proponías. Yo quisiera hacer solamente algunos comentarios con respecto a esto. Lo primero, yo respeto mucho lo que cada quien crea aquí y espero que respeten mucho lo que creo aquí. No, bueno, a final de cuentas, lo que yo voy a intentar en este breve introducción de 4 sesiones es presentarles lo que intenta hacer la exégesis, la teología. Por lo tanto, como les dije desde el inicio, no me voy a acercar a lo que dice el espiritismo, ni lo que dice la historia, porque podríamos pasarnos años haciendo un recorrido histórico, ni lo que dicen las religiones comparadas, ni demás. ¿Por qué lo menciono ahorita? Porque a final de cuentas, todavía no les presento una respuesta finita, conclusiva, de que sí existen y son así, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo que sí puede recurrir el análisis exegético en teología bíblica, en teología cristiana, es entendamos el texto bíblico como proceso de asimilación humano del mensaje revelado divino. Lo voy a decir con otras palabras. El mensaje divino quiso comunicarse a la mentecita finita humana. ¿Y cómo lo hizo? Imagínense ustedes, cómo la mentezota infinita humana intentó decirnos algo sobre su esencia al que tiene una mentecita así, y luego una mentecita cada vez más chiquita si uno sale con el compañero, ¿no? De enfrente. Entonces lo que hizo fue usar las posibilidades humanas. En otras palabras, el contexto histórico es esencial para ir entendiendo el desarrollo de la escritura bíblica. Por lo tanto, decir que en la Biblia dice es muy peligroso. Yo optaría mejor por decir, en tal libro que se escribió en tal época, nos dan algunas ideas sobre, por ejemplo, los ángeles arrodillándose. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo, el Génesis, los ángeles tienen rodillas.
Para que tuvieran rodillas, tienen piernas. Para que tengan piernas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son recursos literarios que la mentecita humana tiene que usar continuamente para referirse a las cosas que trascienden, que van más allá de la finitud humana. En otras palabras, cada vez que leemos en la Biblia, en el texto bíblico, que Dios es un alfarero que nos moldeó a imagen y semejanza suya, no quiere decir que mi nariz está fea porque Dios se equivocó, porque la nariz de Él es perfecta, sino más bien lo que quiere decir una reflexión exegética es que el humano usa imágenes para recurrir a explicaciones de lo que está viviendo internamente, la vivencia del misterio. Y cuando hago referencia al contexto histórico, es necesario recordar que no hay otro modo en que Dios se manifieste al hombre, porque el humano sí depende del contexto histórico, del espacio y del tiempo. En otras palabras, cada vez que leamos alguna sección del texto bíblico, no lo creamos como totalmente cierto, porque incluso el texto bíblico va evolucionando. Esto está más allá de criticar el texto como desde concepciones erróneas o falsas. Va más allá. ¿Por qué? Porque al texto bíblico, siendo un texto teológico, no se le puede categorizar como erróneo o falso, si es una explicación teológica de la vivencia del misterio de los autores. A un periódico que nos está haciendo un enlistado de lo que pasó en el evento, sí podemos catalogarlo de erróneo o verdadero, de acuerdo a lo que vieron la mayoría de las personas. Pero incluso en un análisis del texto periodístico es bien difícil entender cuál es la mejor versión o más verdadera. Entonces, desde ya lo que les propongo es una apertura mental para entender el texto bíblico. Cuando en la misa escuchamos palabra de Dios para los que somos católicos, lo que estamos haciendo es una emotividad con el discurso en términos espirituales. No le estamos haciendo un examen filosófico al texto. Cuando nos dice el Padre, palabra de Dios, lo que nos está diciendo es, yo les comparto el misterio que yo estoy viviendo, una religiosidad que quiero que ustedes también vivan y entre los dos construyamos iglesia o comunidad. Pero un análisis desde fuera, contextual, haciendo un análisis exegético, nos lleva a ir entendiendo que el texto depende del contexto del escritor. Déjenme leer el chat. De rápido, dice desde que estaba así el Manuel, lo que comenta la compañera Lil, eso yo lo había leído, perdón. Es mutante, dice Nayeli. Pues fíjense que sí, son metáforas a las que podemos acercarnos. Emanuel, no, creo que no aparecen en los textos apócrifos. Leo, la mayoría de los ángeles cayeron por lujuria y vanidad. Mira, según lo último que acabo de decir, lujuria, ¿cómo se entendería en los ángeles? No sé, yo no lo sé. Unos deseos carnales. De hecho, creo que esa es una definición de lujuria, ¿no? Deseo carnal. Entonces, si no tienen carne, ¿cuál sería su deseo? Vanidad es bueno, no sé, o sea, a final de cuentas sí, yo creo que vale la pena pensar más allá, ¿no? ¿Cuáles son las rebeliones primarias, ¿no?, de los ángeles? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí pensando entre todos, yo también lo voy a analizar, no se preocupen, porque entre comillas dice que se rebelaron los ángeles. Marifer, mi comentario lo hice conforme a mi fe y en la religión que creo que es católica. Solo quise compartir con ustedes y disculpen la falla de mi micrófono. Sí, Marifer, es lo que yo también trato de comentar, que nuestra fe y la vivencia de nuestra fe es muy verdadera y además cada uno necesita ir madurando en la fe. Obviamente no planteamos y no nos proponemos en este espacio criticar ninguna. Lo que proponemos es ir trabajando un tipo de fe cristiana, por ejemplo aquí, desde la teología cristiana, a partir de los datos que la misma teología nos da. Eso es independiente de cómo vives tu fe y cómo yo la vivo. Es decir,
que yo meta todas mis herramientas de la semiótica, de la semántica, de la semítica, y de la crítica textual y de lo que está pasando en la historia y en la antropología, no va a modificar el modo en que yo vivo mi fe. Entonces, no te preocupes, en lo que sí podemos conciliar es que todos estamos aquí para ir tratando de madurar nuestra fe. Dice María Guadalupe, ni te preocupes, Marifer, la idea principal se escuchó bien, sí. Y gracias por compartir, no soy cristiana ni católica, ¿quién dijo eso? Pero me agrada su fe. Mónica, desde ya, sacada del grupo. No es cierto. No, yo creo que eso es otro de los asuntos importantes en este tipo de cursos. Una cosa es la religiosidad, entendida en cómo vivimos la fe, y otra cosa es la institución politizada de la religión, y otra cosa es un análisis teológico. El análisis teológico intenta reflexionar a partir de los datos y argumentos de la razón. Por lo tanto, recurre a la lógica y por lo tanto su discurso es muy limitado. No está hablándote de mística, no está hablándote de tu espiritualidad. Por lo tanto, no se preocupen, su espiritualidad ahí sigue, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagencita, ¿les parece? Ya nos queda muy poquito tiempo. Esto lo puse, no se abrumen con lo que puse, si gustan les paso la presentación después. ¿Cuáles son algunas de las funciones angélicas en la Biblia, en el texto bíblico? Y vean, del lado izquierdo puse algunas funciones de los ángeles en la Biblia y del lado derecho, entre paréntesis, puse algunos textos bíblicos. Para aquellos que no conocen las abreviaturas de los textos bíblicos, pues solo copien y peguen en el Google y les van a aparecer, ¿no? Y además es de sentido común. Por ejemplo, GN es Génesis, ¿no? Así es que no me voy a detener, solo los voy a leer para que vayamos entendiendo para qué sirven en la Biblia los ángeles. Y entendamos que en los diversos textos bíblicos hay diversas funciones. ¿Por qué? Porque se depende del contexto histórico en que cada escrito fue escrito. Y comienzo con este rally. Cierran el paraíso terrenal. Un ángel en el Génesis 16 consoló a Agar. Protegieron a Lot. Vinieron a Sodoma para destruir Sodoma después de liberar a Lot. Salvan a Agar y al hijo de Agar. Detienen la mano de Abraham cuando iba a acuchillar a su amado hijo. En los Hechos, ya en el Nuevo Testamento, la ley es comunicada por el ministerio de los ángeles. En el Éxodo, conducen el pueblo de Dios. En Jueces, anuncian los nacimientos próximos. Hay vocaciones según Jueces y según Isaías. Asisten a los profetas, nos cuenta el libro de Reyes. Lucas, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y el del mismo Jesús. Después en Hebreos, cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y entonces ahí están los ángeles cantando y adorando. En Mateo, protegen la infancia de Jesús, de la cual el Evangelio no nos da ni una seña, solo los apócrifos. En Marcos, le sirven en el desierto. En Lucas, reconfortan en la agonía. Evangelizan en Lucas también, anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección. Luego en Hebreos, la segunda venida de Cristo anunciada, ¿por quién? Por los ángeles. Luego estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Luego, de aquí que toda la vida de la iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Luego, desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles. ¿Qué podemos sacar en resumen rapidísimo de todas estas cosas que puse? Yo creo que varias cosas. La primera es que son recursos literarios en el escrito bíblico para decir que no estamos solos y entonces se convierten en un tipo de apoyo emocional espiritual, ¿no lo creen? Ya me dirán ustedes. Ahora, si uno cree literalmente el texto, pues pobrecitos, han de estar bien cansados porque se la pasan trabaje y trabaje. Sin embargo, lo que yo les invito es a considerar que en general la historia del análisis bíblico se ha dividido en dos partes. Un análisis literal, el cual nos lleva a problemas muy graves y muy grandes.
y una interpretación alegórica. Para los que les interese más, pues vayan al curso de patrología. Sí, desde los primeros siglos comenzó a intentar analizarse cómo debe de interpretarse el texto bíblico. Ya lo decía yo hace un momento, cuando el Padre dice palabra de Dios, por lo menos lo que llega a mi mente es, híjole, cuidadito con ese texto, porque si lo tocas, te llenas de luz y vas a andar aventando brillitos por todos lados. O me llegan las imágenes de mucho cuidado con burlarte del texto, porque es palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el exégesis en la historia? Decir, espérate, hay dos modos de analizar esto, el modo alegórico y el modo literal. Y pues vayan acercándose a la historia del exégesis para ver cuál es la buena. Vamos a darnos cuenta de que no hay una buena. ¿Por qué? Otra vez lo repito, la finitud del entendimiento humano, ese sí es infinito. La finitud de la mente humana es mucha. Somos muy limitados. Y el teólogo sobre todo lo sabe. El teólogo no puede dejar de lado los estudios arqueológicos y los estudios antropológicos. Lo que hace la filosofía y lo que hace y muchas ciencias, ¿no? Entonces, pues solo se los puse para que vayamos llenándonos, bebiendo de los relatos que vienen desde la lectura de la Biblia y que le vamos a dedicar un poquito de más tiempo en la siguiente sesión. Y una probadita de lo que dicen los primeros teólogos de los primeros siglos. ¿Quién? Basilio y San Agustín. Por ejemplo, San Basilio decía, por ahí del siglo IV, nadie podrá negar que cada fiel tiene al ángel como protector y pastor para conducir su vida. Otra vez, pareciera que están haciendo referencia a los ángeles como los que cuidan, ¿no? Mandados por Dios para que nos cuiden. Y Gregorio, casi todos los arcángeles y los ángeles dan testimonio de la santa palabra. Por lo tanto, su misión es continuar con el mensaje evangélico. San Agustín, la creación no debe terminar en el hombre, ni puede creerse que éste sea la más perfecta de las criaturas salidas de las manos del Omnipotente. Entonces, Marifer, mira lo que dice San Agustín en el siglo IV. La criatura más perfecta que salió de la mano del Omnipotente no fue el hombre, sino los seres angélicos. Entonces, lo que yo creo que podemos decir es esto. Es un tema difícil incluso en teología. Simplemente estas dos reflexiones rápidas. El hombre de hoy, a partir de todo lo que ya pasó en la Ilustración, atrévete a pensar, el sapere aude de Kant, el hombre de hoy rehúsa injustamente el que se le conduzca más allá de un primitivo saber empírico. Y dos, el tema de la demonología, bajo una actitud de repulsa a un cierto culto angélico y con conciencia de la superioridad del cristiano, sobre todo los poderes y potestades del mundo, de modo que el interés existencial y religioso de los cristianos seguiría en pie aun cuando no hubiera ningún ángel dotado de la individualidad y substancialidad propia. A lo mejor está revolviendo un poco el tema. Lo único que quiero aquí subrayar es que incluso en teología no se ha terminado de decir qué es lo que debemos de creer. Entonces no se agobien, no se preocupen, hay mucho por aprender. Dice Manuel, querido Sintlington, gracias por lo de querido. Para los que fuimos al CCH y somos simples creyentes de a pie, según lo que comentaste, que me gustó mucho, para nuestra fe, porque yo creo que sí existen ángeles y no me importan las opiniones en contra como la tuya, los ángeles son una metáfora, puede que sí existan y puede que no, son mitología judía que heredamos, que no necesitamos como cristianos. Híjole, hay muchas palabras ahí bien complejas, como por ejemplo necesidad, ¿no? La otra compleja es SH, pero bueno, no me voy a meter con la del CCH. No, yo creo que la primera importante es, muchas de las cuestiones bíblicas se beben de las culturas con las que fueron desarrollándose, como por ejemplo de la cultura de los sumerios. Eso no significa, uno, que no exista esa realidad, y dos, que podamos comprender a cabalidad cuál es el mensaje específico de la Biblia. ¿Por qué? Por lo que decía, recordemos que el texto bíblico, a final de cuentas, es un texto teológico. Es decir, son palabras que intentan comunicar un mensaje de salvación. Y como el mensaje
está limitado por la palabra humana, sí hay una inspiración divina, pero no escribe como robot el escritor bíblico. Escribe con el contexto. Por eso hay textos. Sí, Morina, que te vaya muy bien, gracias. Y ya son las 9. Dejen cerrar con esta última idea. Les invito a apropiarse las ideas de la exégesis en el sentido de que muchas ideas que nos vienen de diversas culturas las vamos haciendo propias. Y en tanto estas ideas las usemos para madurar nuestra fe, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque por más afirmaciones correctas que tengamos, sepamos que no son las completas. Entonces ya los dejo con su angustia, porque ese es el dato que sí podemos obtener de la teología. La teología es limitada como toda mente humana. Por lo tanto, necesita de seguir creciendo. Aquí lo dejo para todos, ya son las 9. Muchas gracias por conectarse. La sesión se va a grabar, no se preocupen, y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que cualquier cosa, dudas y demás, lo pueden comentar tanto por el chat como por Facebook. Les agradezco que se conecten, nos vemos la próxima semana. Gracias A todos. Gracias. Adiós. Gracias. A todos. Gracias. Bye. Bye bye. Buenas noches. Gracias. Bye. Hasta Gracias. luego. Bye, bye. Voy a soñar, Cinti, vas a ver. Gracias, Emanuel. Con esas figuras diabólicas que puso. Con el diablito. Sí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, hermano. Adiós, hermano. Déjame desconectarme. A ver. Hola, Lorena. No te había visto. ¿Cómo funciona esto? Dejar de... Estoy intentando pausar, detener.